Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Seguimos leyendo. Nos quedamos en el apartado La filosofía Christi y sus repercusiones en las ideas sociales. Si Erasmo fue el principal promotor de la filosofía de Cristo, si tuvo sus discípulos en la Francia de Guillaume Bude y de la Inglaterra de Tomás Moro, el lugar donde más fuertemente repercutió la enseñanza de Erasmo en el curso del siglo XVI fue en España. Ya hemos visto cómo Erasmo de Rotterdam participaba en aquel espíritu renacentista que creía encontrar una nueva edad de oro. Pero la nueva edad de oro que buscaba Erasmo antes de la ruptura de Lutero y la Iglesia romana no estaba en los antiguos textos de los griegos ni en alguna isla utópica, perfecta e imaginaria. Estaba en su idea misma de una vida cristiana que fuera precisamente un vivir cotidianamente las doctrinas de Cristo, un seguir al pie de la letra las enseñanzas de los evangelios. Católico Erasmo trató de conciliar extremos y de evitar ruptura que se iniciara con movimientos protestantes. Su propósito fracasó, por lo menos en forma inmediata, pero su doctrina penetró en el mundo y principalmente en el mundo católico español. El propio cardenal Cisneros participaba en buena medida en las ideas de Erasmo y trató de llevarlo a España. Juan Luis Vives, el verdadero iniciador del humanismo español, llamará a Erasmo señor, maestro y padre. Vives, de 1492 a 1540, fue una de las personalidades más influyentes del siglo XVI. Nacido en Valencia, de una familia de origen catalán, que había llegado a tierras valencianas cuando la conquistó el rey Jaime I, estudió en París, donde se cansó de los ejercicios lógicos de una escolástica venida a menos. Se instaló en Bruselas, donde llevó a cabo sus estudios del griego y latín, e invitado por Tomás Moro, llegó a ser consejero de Enrique VI de Inglaterra, cargo que renunció cuando el rey se divorció de Catalina de Aragón. Espíritu moderno, Luis Vives es iniciador en muchos campos del saber. Lo es en cuanto a la doctrina del derecho de la guerra, que más tarde Victoria y Hugo Grocio habrían de transformar en la doctrina del derecho internacional. Lo es también en los campos de la psicología, la psiquiatría y la educación. La concordia y discordia. Concordia es decir amor, discordia es decir desamor. Vives afirma que los hombres creados por amor tienden espontáneamente al amor. Ser caído, el hombre tiende también a la discordia, al odio, a la ira, a la envidia y a las pasiones que nacen de la caída misma. ¿Cómo llegar a una sociedad basada en la paz cuando todos los lados acecha el hecho brutal de la guerra y de los conflictos entre los hombres? Luis Vives piensa que para alcanzar la paz, la concordia entre los hombres, debe alcanzarse primero la paz interior, íntima, que solamente puede darse en todos los corazones si se sigue la doctrina evangélica. Esta afirmación de la vida cristiana conduce a pensar que las guerras en las cuales estaba empeñada España en todos los frentes de Europa y América, es siempre injusta. Por derecho natural, es decir, por derecho modelo que otorga la razón y la moral, no puede hablarse de guerra justa o injusta. Lo que es injusto, inhumano, en esencia es el hecho mismo de la guerra y animalidad que hay en todo hombre. Si la guerra responde a esta animalidad que hay en todo hombre, la razón guiada por el espíritu del amor debe afirmarse para destruir todo aquello que nos hace pasivos, para anular la fuerza animal de nuestras pasiones. En una época dominada por la rencilla, la discordia y la guerra, Luis Vives reclama la verdad cristiana de la paz. De un tiempo dominado por un deseo de conquista de los españoles y los portugueses llevan a sus colonias, Vives afirma que Vives afirma la inmoralidad de todas las conquistas. En una época en que algunos teólogos españoles sostienen que los indios no tienen alma, Vives afirma que los indios, hombres como todos los hombres, pueden alcanzar la salvación. No menos importantes son las ideas de Vives en los campos de la psicología y la pedagogía moderna. Vives distingue claramente entre los problemas metafísicos que plantea el alma humana, origen, naturaleza e inmortalidad, y los problemas de una psicología objetiva y científica que estudia los hechos psicológicos. Conocido el funcionamiento del alma, será posible transformarla y educarla hacia el bien. Desde un punto de vista estrictamente psicológico, Vives piensa que las dos funciones básicas del espíritu, funciones íntimamente ligadas entre sí, son la asociación de ideas y la memoria. Su teoría de asociación de ideas habrá de reaparecer claramente en las enseñanzas de los empiristas ingleses.
principalmente Locke y Hume. Su teoría de la memoria es la base misma de la doctrina de la educación. Hastiado de una pedagogía basada en la que Vives llama la memoria de recoger, convencido de la inutilidad de acumular datos para repetirlos, Luis Vives afirma la prioridad de la memoria de retener, que nos permite recordar, mediante el interés, todo lo que es fundamental para la vida del espíritu. No desea Vives una cultura basada en la acumulación de los datos. No concuerda en este sentido con los pensadores que, en su tiempo, querían formar hombres universales mediante el aprendizaje de todas las disciplinas. Su conocimiento es mucho más íntimo. Su idea de la memoria de retener le conduce a una vida sencilla, cercana a la vocación más íntima que es una vocación del amor. Las ideas de Vives sobre la psicología repercuten en la historia del pensamiento español. Juan Huarte de San Juan, 1529 a 1598, escribe en Un examen de los ingenios para las ciencias, que constituye la primera tentativa de una teoría de la orientación profesional. Escribe Huarte: de muchas diferencias que hay entre la naturaleza humana, solo una con eminencia cabe. Así, a cada diferencia de ingenio le responde una eminencia, solo una ciencia y no más. Miguel Sabuco, de 1535 a 1592, médico como Huarte, considera que todas las enfermedades humanas son de origen psicológico, adelantándose a la psiquiatría moderna y a las tesis fundamentales de psicoanálisis. Pero si la influencia de Vives es grande en el campo de la psicología y la psicoterapia, no lo es menos en el campo de las ideas sociales y principalmente en el campo de la filosofía del derecho. América, hecho inesperado y sorprendente, plantea un nuevo problema a los hombres de Europa. Quienes pretendían mantener la esclavitud de los indios estaban dispuestos a mostrar su inferioridad natural para mantener para sí los privilegios que les otorgaban las encomiendas ganadas por el mero derecho de la conquista. Quienes, por el contrario, veían en los indios eran hombres iguales por naturaleza a los otros hombres, estaban dispuestos a acabar con la esclavitud y con el derecho del más fuerte que muchas veces habían puesto los conquistadores. Por primera vez América entraba en la historia, y las doctrinas de los misioneros españoles dejaban oír una nueva voz que iba a repercutir en el pensamiento europeo y a variarlo y enriquecerlo. De una multitud de misioneros se vieron lanzados a una empresa de una nueva evangelización. Destacan por su influencia o por su interés intrínseco Fray Bartolomé de las Casas y Vasco de Quiroga. Fray Bartolomé de las Casas, que había visto la violencia con que los españoles exterminaron a la población indígena de las Antillas, escribió lo más importante de las defensas de los indios y, acaso sin darse cuenta, dio fundamento a las nuevas teorías del derecho internacional. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, Las Casas afirma que todos los hombres son iguales por su naturaleza racional. Racionales y libres, los indígenas de América son igualmente capaces de una vida superior. La primera de estas nociones conduce a Las Casas a afirmar que los españoles no tienen derecho a imponer una forma de gobierno basado sobre la fuerza, y que por lo tanto la guerra de conquista emprendida por los españoles es injusta. La segunda le lleva a decir que los misioneros tienen el derecho de convertir a los indios, siempre que esta conversión no se haga por coacción, sino, como lo pensaba también como Vives, por razón del amor. Las ideas de Las Casas tuvieron la consecuencia práctica de que, mediante las nuevas leyes de las Indias, se aboliera la esclavitud de los hombres de América. Tuvieron además consecuencias teóricas que aparecen ante todo en las obras de Francisco de Vitoria. No es muy distinta la base moral y cristiana de la doctrina de Vasco de Quiroga. Más claramente formado desde las casas de la tradición humanista, Vasco de Quiroga trató de adaptar la utopía de Moro a tierras mexicanas. Fue principalmente en torno al lago de Pátzcuaro donde Vasco de Quiroga estableció su utopía cristiana. Su cristianismo aplicado al orden político le condujo a dividir su población que rodeaba el lago en ciudades o poblados de unas 6.000 familias regidas de forma familiar. Limitó las horas de trabajo de 6 a 6 diarias, abolió el dinero, estableció un sistema de canje entre los pueblos que rodeaban el lago. Trató de desterrar la ociosidad, estableció la comunidad de los bienes y la distribución de las ganancias conforme a las necesidades de cada familia. Este sistema político, nacido en el pensamiento humanista de Europa del siglo XVI, encontró en América una realización que llegó a funcionar con precisión y armonía.
Vasco de Quiroga vino a probar que los sueños y, sin lugar a dudas, las utopías pueden encarnar en la realidad y tomar lugar entre los hombres. Francisco de Vitoria, de 1480 a 1546, recogió las ideas organizadas más bien en forma de protesta desde Chiapas. Dirigía a España al obispo Bartolomé de las Casas, que desde Chiapas dirigía a España. En sus relaciones, Vitoria sentó las bases de una doctrina precisa del derecho internacional, fundado en el derecho natural, desarrollando la idea atomista de que el príncipe solamente lo es si se presenta verdaderamente a sus súbditos. Las Casas establece que la monarquía está constituida por el conjunto de las conciencias de los ciudadanos. De la misma manera que Vives pensaba que la paz social solamente es alcanzable mediante la paz interior, Vitoria sostiene que el Estado solamente tiene validez si responde a la conciencia individual de los ciudadanos que la forman. Y si el emperador no tiene derecho a discutir la conciencia soberana de cada individuo, esta conciencia debe imponerse también en las cuestiones internacionales y en las consideraciones sobre el derecho de la guerra. Más realista que Vives, Vitoria sostiene que la guerra puede justificarse en el mundo de los hechos, ya que, de hecho, el hombre es un ser caído. Si la guerra no puede eliminarse del todo y es incluso permisible en cuanto a una nación tiene derecho a vengar una gran ofensa recibida, en cuanto desea recobrar algún bien perdido o principalmente en caso de defensa propia, debe establecerse un código internacional para limitar los males de una guerra, aun cuando ésta se base en causas justas. Tal vez esta es la mayor novedad que presenta el pensamiento de Vitoria. En lugar de pensar en la posibilidad de establecer una monarquía universal como lo habían pensado Dante en su De Monarquía o Campanella o en la Ciudad del Sol, Vitoria refiere la idea de un código internacional fundado en el derecho natural. No es inútil recordar que el código de Vitoria habría de sistematizar Hugo Grocio en Holanda. Dice explícitamente que ni el engrandecimiento imperial ni la conversión de los infieles son causa justa de guerra que los españoles llevan en el Nuevo Mundo. No lo es el engrandecimiento del imperio, porque esto implica una política basada en el poder y no en las leyes rectas de la moral. No lo es la guerra para convertir a los infieles, porque si la conversión se hace por medios coactivos, el infiel tendrá a simular que cree, y así el acto de conversión se convertirá en un acto sacrílego. A finales del siglo XVII, Francisco Suárez lleva a cabo la primera gran síntesis metafísica del pensamiento escolástico, así como la verdadera suma del pensamiento político español. Nacido en Granada en 1548, Suárez estudió Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca y dedicó su vida a la enseñanza de la teología en Segovia, Ávila, Valladolid, Roma, Alcalá de Henares, Salamanca y Coimbra. Según sus propias palabras, fue la necesidad de fundamentar la teología que le condujo a realizar estudios de metafísica. La originalidad de Suárez consiste precisamente en evitar los problemas de orden sobrenatural dentro del marco del pensamiento filosófico. No poco contribuye Suárez, leído por Descartes, Leibniz, Berkeley, Christian Wolff, a deslindar el conocimiento natural del conocimiento sobrenatural. Es cierto que Suárez piensa que la filosofía viene en apoyo de la teología. Es igualmente cierto que la filosofía contribuye a separar la razón y fe. Entre sus disputaciones metafísicas, Suárez muestra a su vez erudición y originalidad. Esta originalidad aparece sobre todo, como lo ha visto Gilson, en pensar que la filosofía es a pasar de la filosofía del ser a una filosofía del existente. En otros términos, en concretar la metafísica y en hacer de ella una ciencia tanto general como útil, tanto ciencia de los principios como ciencia de los entes concretos. El objeto de la metafísica es para Suárez el ser en cuanto ser. No se trata, sin embargo, de un ser meramente conceptual, de un ser en el cual llegamos por analogía y abstracción. La metafísica se ocupa del ser real. El metafísico tiene que utilizar los conceptos, pero estos son como las ventanas que han de revelar al existente mismo, al ser en sí como realidad. Por un lado, la metafísica es especulativa y sus temas no son orientados a la práctica. Por otro lado, es una ciencia útil en dos sentidos. Sirve para perfeccionar el entendimiento y es muy útil para la perfecta adquisición de las otras ciencias.
Precisado el fin de la metafísica, es necesario entender cuáles son los atributos del ser. Piensa Suárez que estos son la unidad, la verdad y la bondad, términos que se refieren a modalidades del ser, pero de hecho no añade nada a este ser mismo. El ser, en última instancia, es el infinito mismo. El ser de Dios por el cual todas las cosas son hechas, las criaturas existen en cuanto participan infinitamente en este ser divino. La distinción entre el ser infinito y el ser finito es la clave de la bóveda de la metafísica suarista y acaso su punto de mayor originalidad. Ya hemos visto que el objeto de la metafísica es el ser, pero el ser en cuanto ser real y concreto. Este ser es el hacedor de todas las cosas, el Dios creador que se revela con evidencia en nuestra experiencia del mundo y en nuestra razón. Entre los argumentos clásicos para probar la existencia de Dios, Suárez rechaza el movimiento, argumento que Santo Tomás consideraba como el más probatorio de todos los argumentos. Lo rechaza por una parte, no es seguro del todo lo que se mueve sea movido por otra cosa. La voluntad humana es, entre otras cosas, causa de sí. Acepta en cambio los argumentos por las causas y por la finalidad, pero estos argumentos solamente cobran sentido dentro de un nuevo modo de pensar puramente suarista, el modo de pensar que nos hace volver a los ojos a lo concreto de su metafísica. Si no es del todo demostrable que todo lo que se mueve sea movido por otra cosa, es en cambio demostrable que todo lo que se produce es producido por algo más. Todos los seres del universo pueden considerarse como hechos o como no hechos. Los seres hechos remiten a un hacedor y creador de todos los seres, a un Dios vivo. Todo ser o hecho o no hecho, es decir, increado, ahora bien, no es posible que todos los seres que existen en el universo sean hechos. Por consiguiente es necesario que exista algún ser no hecho, es decir, increado. Todos los argumentos acerca de la existencia de Dios se resumen en esta búsqueda concreta de un ser que concretamente crea el mundo. El universo es hechura divina, la criatura, unión y compuesto, en esencia y de existencia, es en cuanto participa el principio divino y creador. Es Suárez en su metafísica un filósofo de la modernidad, lo es principalmente en cuanto busca un método racional del conocimiento. Es también un filósofo de vida cristiana que, cercano a los erasmistas y humanistas, encuentra a través de los conceptos metafísicos al Dios vivo y creador. El tratado de Legibus se funda en la idea de un Dios legislador, de la misma manera que un teólogo debe ser un buen metafísico si quiere entender el ser de Dios, debe ser también un buen jurista si quiere entender el gobierno divino. Existe un origen teológico de las leyes, existe también para Suárez y en ello se acerca a la modernidad, a Locke y a un Rousseau, un sentido natural de la ley. Contrariamente a quienes reducían el hecho natural a la razón, Suárez afirma que la razón no puede ser ley, puesto que es un criterio o un principio. La ley natural es, en esencia, ley moral. Esta ley surge de la naturaleza social del hombre de tal modo que la soberanía es cosa de la naturaleza humana y la tiranía una deformación de la naturaleza humana misma. Necesidad natural, el contrato entre los hombres no es un contrato social artificio, sino un contrato social concreto y de facto. Un contrato social natural. Ante el hecho de la guerra, Suárez sigue de cerca a Victoria y a una Vives. Más que en ellos, sin embargo, hay en De Legibus de Suárez motivos para la guerra justa, siempre que ésta provenga de un poder legítimo, que se lleva a cabo por haber sufrido una gran injusticia y se conduzca con propiedad. Tales serían las razones objetivas de la guerra. No son las mismas las razones subjetivas. Suárez piensa que, en última instancia, todo depende del conocimiento moral de cada individuo, de la conciencia moral de cada individuo. Si la conciencia individual encuentra motivos para declarar que la guerra es injusta, el individuo tiene la obligación de no hacer la guerra. La conciencia moral de las personas está ya más allá de las reglas sociales y debe determinar la acción recta, auténtica y verdadera de cada persona. Suárez, metafísico de la creación, es también legislador que sabe que, a fin de cuentas, la moralidad es cosa de conciencia. En el corazón mismo de la vida humana reina, siempre que ésta sea recta, la libertad individual de decisión. Y ahí le vamos a dejar ahorita porque, Dios de mi vida, qué capítulo tan largo, creo que ya van casi 20 minutos. Si te gustó el contenido,
No olvides suscribirte al canal, dale like, compartir en tus redes sociales, con tu prima, con tu abuelita, con tu tía. A lo mejor tienes problemas para dormir y por eso es que lo estás escuchando. No sé, si es así te interesarían capítulos más largos. O están bien así de 10, 12 minutos, porque de por sí guardar como que conciencia o guardar eh, atención en una sola cosa durante tanto tiempo que supongo que cuesta trabajo porque hay muchas otras cosas que hacer. En todo caso, te deseo que tengas un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.